Bueno, entonces, hasta este punto nosotros hemos estudiado el caso de dos osciladores acoplados a través de resortes o a través de cuerdas, ¿no? Y nos hemos dedicado a ver cómo es la dinámica de ese sistema físico, es decir, hemos descrito de alguna manera cómo se está moviendo el sistema y lo hicimos primero describiendo el movimiento de cada una de las partículas individualmente o también describiendo el movimiento del sistema globalmente usando las coordenadas normales de los modos normales de oscilación. Eran dos maneras totalmente equivalentes de describir el mismo sistema. O se usan las coordenadas usuales, que es lo que se hace usualmente en las teorías clásicas, o se usan los modos normales de oscilación, que es lo que se hace usualmente en la mecánica cuántica, por lo que nosotros, bueno, no nos vamos a preocupar tanto por eso. Ahora, hoy quiero que veamos cómo sería entonces un sistema no solo de dos osciladores acoplados, sino que ahora nos vamos a ir a ver sistemas de n osciladores acoplados, donde en general n mayúscula es un número muy grande. Es decir, vamos a considerar sistemas físicos que tienen la forma, por ejemplo, de esta red lineal que se encuentra aquí en esta diapositiva, ¿no? Miren que aquí esto simplemente es la generalización de uno de los problemas que nosotros discutimos en el taller, donde había una masa unida a dos cuerdas, ¿no? En toda la mitad. Aquí ahora tenemos un sistema de n partículas, miren la n aquí mayúscula, donde n es un número muy grande. Piensen en un número muy grande, aunque ahorita discutimos un poquito más qué tan grande tiene que ser esta n, ¿no? En todo caso, noten que las partículas están unidas por cuerdas, en este caso particular, esto sería una red de n osciladores acoplados. Otro sistema físico que podemos pensar para una red de n osciladores acoplados es el siguiente que les voy a dibujar acá. Supongan que ustedes, bueno, tienen aquí algo así como un techo, ¿cierto? Una superficie superior, y en esta superficie van a acoplar n péndulos con resortes. Entonces nosotros ponemos aquí n péndulos idénticos. Noten que la característica de estos sistemas físicos que nosotros estamos mirando aquí en el segundo corte es que son idénticos las masas, ¿no? En el caso del sistema que se encuentra aquí de esta red lineal, las masas son idénticas, es decir, estas partículas todas son idénticas. Y en el caso de los sistemas de péndulos simples acoplados, los péndulos simples son idénticos. Entonces aquí voy a hacer algo así como un esquema de un sistema que representa a n péndulos, ¿no? N péndulos simples. Que bueno, lo hacemos el dibujito, hacemos el dibujito acá, y miramos cómo podríamos describir la dinámica de este sistema físico. Entonces, noten que podríamos tener nosotros, por ejemplo, aquí un péndulo uno que vamos a dibujar de esta manera. Ponemos una cuerda de longitud L y una masa M minúscula. No voy a poner, digamos, las variables, la denominación de estas constantes, pero bueno, ustedes saben que esta cuerda tiene una longitud L que pueden llamar una L minúscula o una L mayúscula, como quieran, y esta masa la pueden llamar con una M minúscula, ¿no? En todo caso, vamos a suponer que, primero, este péndulo está aquí unido a un conjunto de n-1 péndulos hacia la derecha, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a representar el resorte con esta línea azul. Suponemos que esto es un resorte aquí. Y este resorte está unido a un segundo péndulo y luego el segundo péndulo a un tercer péndulo, etcétera, ¿no? Entonces ponemos aquí unos punticos para especificar que en este sistema hay n péndulos. N péndulos. Y entonces acá vamos a dibujar otro resorte por aquí y vamos a suponer que aquí tenemos ahora un péndulo que sería el péndulo J-1, J-1, el péndulo J-1. Y este péndulo J-1, la posición J-1, está unido a otro péndulo que sería el péndulo J décimo aquí.
lo unimos acá a un péndulo j décimo a través de un resorte. Los resortes también son todos iguales. Todos los resortes son exactamente lo mismo. Entonces acá ponemos, bueno, otra masa idéntica, así. Y ponemos, bueno, la cuerda la podemos poner algo así. Y este péndulo que está aquí está unido a través de otro resorte idéntico a los otros que he dibujado acá, a otro que, digamos, podemos poner por acá. Entonces ponemos el resorte, ponemos la masa aquí, y ponemos la cuerda unida acá a un extremo, ¿no? Y finalmente, bueno, este péndulo que está aquí, que sería el péndulo J más 1, pues está unido también a otro péndulo, al péndulo J más 2, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pongámoslo del mismo colorcito, los resortes siempre de color azul aquí. Este péndulo pues estaría en general unido a otros péndulos que están más adelante. Y bueno, vamos a considerar que el último péndulo lo dibujamos acá. Pongámoslo por aquí. El péndulo N. Lo dibujamos por acá, así. Y bueno, le ponemos la cuerdita así. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que este es un sistema de N osciladores acoplados a través de resortes que son todos idénticos. Son todos idénticos. Entonces tenemos N osciladores acoplados, N péndulos simples, acoplados a través de N-1 resortes, donde todos los resortes tienen exactamente la misma constante de elasticidad K. Entonces podemos ponerle etiquetas a las partículas. Esta sería la partícula 1, esta que está aquí. Después la partícula 1 está unida a la partícula 2, la 2 a la 3, la 3 a la 4, la 4 a la 5, etc. En todo caso, la partícula que está aquí la vamos a llamar una partícula j décima cualquiera, la j décima. Y por lo tanto, la que está aquí sería la partícula j-1, la que está a la izquierda de la partícula j décima, la llamamos una partícula j-1. Y la que está a la derecha la vamos a llamar una partícula j más 1. Mientras que la última partícula la vamos a llamar la partícula N mayúscula. Entonces miren que este es un sistema de N osciladores acoplados, o N péndulos simples acoplados por resortes. Y a nosotros nos interesa sobre todo revisar la ecuación de movimiento para la partícula J décima, la que está aquí. Queremos ver la ecuación de movimiento de la partícula J décima. Es decir, queremos ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre la partícula j décima, que está en algún punto intermedio entre las n partículas, y de esa manera poder generalizar para cualquiera de las partículas que se encuentran aquí, para cualquiera de las partículas. Entonces miren que esta red que acabo de dibujar es totalmente análoga a la que tenemos aquí en la diapositiva. Acá también tenemos una partícula 1 que está unida a otras partículas, a la 2, a la 3, a la 4, a través de cuerdas. Y luego aquí tendríamos una partícula j décima unida a la izquierda por la partícula j menos 1 y a la derecha por la partícula j más 1. Todas esas partículas están unidas por cuerdas hasta que al final la última partícula sería la partícula n mayúscula. N mayúscula. Entonces tienen que imaginarse un sistema de N partículas, siendo N un número muy grande, que están unidas a través o de cuerdas o de resortes. En este caso están unidas a través de cuerdas y las partículas únicamente se mueven en dirección Y, mientras que en el sistema que yo les acabo de dibujar acá, lo que tenemos es N péndulos simples que se mueven en dirección X unidos a través de resortes que están representados por esta línea azul, ¿no? Por este cuadrito azul que yo dibujé acá. Y todos los resortes tienen exactamente la misma constante de resorte K. Entonces pongo la constante de resorte K sobre alguno de los resortes, cualquiera de ellos. Pero todos tienen exactamente la misma constante de resorte. La longitud de todos los péndulos es exactamente la misma, es una L que pueden poner mayúscula si quieren. Y las masas de todas las partículas son exactamente las mismas. Pongo, por ejemplo, en la última partícula la masa, una M minúscula. Este es el sistema físico que queremos describir ahora. Entonces, noten que como hay N osciladores acoplados, entonces deben haber N ecuaciones de movimiento.
en las clases anteriores que hemos visto, habíamos visto el sistema de dos osciladores acoplados y nos dimos cuenta que para cada grado de libertad, es decir, para cada partícula o para cada masa, había una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial por cada masa. Como aquí hay n masas, entonces vamos a tener n ecuaciones diferenciales. Y si n es un número muy grande, entonces tenemos un sistema de un número muy grande de ecuaciones diferenciales. Supongan que n vale 1000, que tenemos 1000 osciladores acoplados. Entonces habrían 1000 ecuaciones diferenciales que resolver. Y tenemos que de alguna manera entender cómo resolver ese tipo de sistemas, ¿no? Entonces vamos a escribir las ecuaciones diferenciales para este sistema concreto que yo les acabo de dibujar aquí. Entonces primero escribimos las ecuaciones de movimiento. Ecuaciones de movimiento. Y empezamos con la primera masa, ¿no? De nuevo, vamos a considerar que estamos en el límite de pequeñas oscilaciones. Como estamos en el límite de pequeñas oscilaciones, entonces podemos considerar que esta masa se está moviendo en dirección X. ¿Sí? Esto ya lo había explicado en clases anteriores. En el límite de pequeñas oscilaciones, el movimiento tangencial de esta masa se puede considerar que es un movimiento a lo largo del eje X. A lo largo del eje X. Y entonces la ecuación de movimiento para la partícula 1 tendría que ser de este tipo. Tendría que ser básicamente X1 X1, dos puntos, bueno, vamos a ponerlo en la notación de Leibniz. La segunda derivada de la posición de la partícula 1 con respecto al tiempo, que es la aceleración, es igual a menos g, que es la gravedad, sobre la longitud de la cuerda, por x1, más k, que es la constante del resorte, sobre m, que es la masa de la esfera unida a la cuerda, por x2 menos x1. Ahora, esta ecuación no es nueva para nosotros, sino que esta es una de las ecuaciones que nosotros encontramos en las clases pasadas. Noten que esta masa 1 que está aquí va a estar unida a una masa 2 que debe estar por aquí en un camino intermedio, ¿no? Y por lo tanto, las únicas fuerzas que siente la masa 1 son la fuerza debido a la gravedad y la fuerza debido al resorte que está aquí, en medio de la masa 1 y la masa 2. Por lo que la ecuación para la partícula 1 es exactamente lo mismo que vimos en el caso de dos osciladores acoplados. Porque la única fuerza que actúa sobre la partícula 1 es la fuerza debido al resorte, que está unido a la partícula 2, y la fuerza debido a la gravedad. Las mismas dos fuerzas que nosotros encontramos para el caso de dos osciladores acoplados, por lo que la ecuación para la primera partícula es exactamente la misma de dos osciladores acoplados. Ustedes van y la comparan con lo que nosotros hicimos en las clases pasadas de dos osciladores acoplados por un resorte y se dan cuenta que la ecuación es exactamente la misma. Ahora, ¿pero qué pasa con la partícula j décima, ¿no? Entonces, la partícula j décima, en cambio, si ustedes se quedan mirándola, esta partícula que está aquí, tiene dos fuerzas que actúan debido a los resortes que están a la izquierda y a la derecha, y además está la fuerza de la gravedad. Está la fuerza de la gravedad. No solamente están los dos resortes, miren que ahora tenemos un resorte a la izquierda, un resorte a la derecha, y además la fuerza de la gravedad. Por lo que la ecuación va a ser un poquito más general. Y la escribo aquí. Vamos a poner ahora la ecuación para el caso de la partícula j décima, ¿no? Entonces ustedes van contando, está la partícula 1, luego la 2, la 3, luego en algún punto tenemos la ecuación de la partícula j décima. Y voy a escribirla aquí. En el caso de la partícula j décima, nosotros tendríamos algo muy similar, sería la segunda derivada de la posición de la partícula j décima con respecto al tiempo, ¿cierto? Es igual a ¿qué? Esta sería la ecuación de movimiento. De nuevo tenemos la parte de la gravedad. Es decir, este término que yo estoy poniendo aquí es siempre el mismo para todas las partículas que están aquí. Porque es la fuerza que ejerce la gravedad sobre cada una de las partículas, ¿no? Entonces el término es exactamente el mismo. Menos g sobre L por x, donde x representa la posición de la partícula. En el caso de la partícula j décima la llamamos x sub j. Esa sería la ecuación para la partícula j décima.
Lo que cambia en realidad son los términos que vienen con el caso de los resortes, ¿no? Aquí hay dos resortes, por lo que aparecen dos términos. Primero los escribo y luego los discuto un poquito, ¿no? El primer término sería este, menos K sobre M por XJ menos XJ menos 1. Ahorita miramos qué es esto. Y aquí ponemos más K dividido M XJ más 1, J más 1, menos XJ, menos XJ. Y esta sería la ecuación de movimiento que satisface la partícula J décima. Pero ¿por qué es así? ¿Por qué es así la ecuación de movimiento? Entonces volvemos de nuevo a mirar el dibujito de nuestro sistema físico. Y bueno, si vamos un poquito a esta ecuación, se deja subir. Y entonces miramos un poquito por qué es así, ¿no? El primer término que aparece aquí corresponde a la fuerza gravitacional que siente este péndulo, entonces esto no es nada nuevo para nosotros, ya sabemos por qué el término es así. El segundo término, en cambio, tiene que ver con la fuerza que ejerce el resorte que está a la izquierda, este que está aquí. Y noten que, bueno, voy a dibujar aquí las posiciones de equilibrio de cada una de estas masas. Esta sería la posición de equilibrio para la masa J-1 y esta sería la posición de equilibrio para la masa J-2. Noten que en este caso particular, para este instante de tiempo, el resorte está comprimido, está comprimido. Y por lo tanto, lo que vemos es que esta partícula que está aquí siente una fuerza hacia la derecha porque el resorte está comprimido. De tal manera que nosotros nos damos cuenta aquí que XJ menos XJ menos 1, que son precisamente estas distancias que están acá, son un número negativo. Si el resorte está comprimido, entonces necesariamente XJ menos 1 es mayor que XJ. XJ menos 1 es mayor que XJ. Y este número que está aquí es, por lo tanto, un número negativo, que al multiplicar por este menos da un más y por lo tanto la fuerza da hacia la derecha. Entonces esto no tiene nada de nuevo. Esto simplemente es cuando yo comprimo un resorte, la fuerza tiene que dar hacia la derecha. Y entonces aquí lo que estoy diciendo es que en ese caso particular, XJ menos 1 es mayor que XJ para que el resorte esté comprimido, para que el resorte esté comprimido. Si el resorte llega a estar expandido, entonces en ese caso particular, XJ sería mayor que XJ menos 1. Sería mayor que XJ menos 1. Y por lo tanto, daría un signo menos y la fuerza iría hacia la izquierda, ¿no? Pero bueno, en este dibujito nosotros vemos que el resorte está comprimido y por lo tanto tenemos precisamente el caso en el que XJ menos 1 es un número más grande que XJ. Es decir, el resorte está estirado con respecto a la posición de equilibrio aquí, más que en el otro lado. Aunque en el dibujito de pronto no lo parezca, bueno, ese es el caso, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, este término que uno pone aquí cuenta precisamente con los dos casos. El caso en el que el resorte o esté comprimido, este resorte entre la partícula J-1 y la partícula J, ¿no? Este que está aquí. El caso en el que el resorte o esté comprimido o el caso en el que el resorte esté dilatado. Ambos signos están incluidos acá. Están incluidos acá. Ahora, el otro término, en cambio, de acuerdo con este sistema físico, miren que el segundo término que está acá, para el caso de los resortes, noten que el resorte está ahora expandido. Este término que está aquí corresponde a la fuerza que ejerce el resorte que está a la derecha, el que está a la derecha. Y aquí, en este caso, el resorte está expandido. Cuando el resorte está expandido, entonces la fuerza que ejerce este resorte de la derecha sobre la partícula J décima también va hacia la derecha. Miren que ese es el caso particular en que la fuerza va hacia la derecha. Expandan, cojan un resorte, pongan dos masas en los extremos y expandan el resorte. La masa que está a la izquierda se mueve, siente una fuerza hacia la derecha, ¿no? Y la que está a la derecha siente una fuerza hacia la izquierda. Eso es lo que pasa si ustedes cogen dos masas y la unen en los extremos de un resorte, ¿no? Simplemente piensen en el experimento donde ustedes estiran el resorte. ¿Qué va a pasar? El resorte aplica una fuerza en sentido contrario, ¿no? A la masa de la derecha le aplica una fuerza hacia la izquierda, a la masa de la izquierda le aplica una fuerza hacia la derecha. ¿Y cuál es la magnitud de esa fuerza? Bueno, aquí está, ¿no?
Miren que aquí este término ya está dividido sobre la masa, ¿no? Ya está dividido sobre la masa. Am, la fuerza sería K por XJ más uno menos XJ. De nuevo, este XJ más uno menos XJ es la distancia que se estiró el resorte que está aquí a la derecha de la partícula J. A la derecha de la partícula J. Entonces yo de nuevo dibujo acá la posición de equilibrio de la partícula J más uno ahora. Y me doy cuenta que la distancia que se estiró el resorte es precisamente esta cantidad que está aquí, XJ más uno menos XJ. Y de nuevo, este término tiene los signos adecuados para considerar el caso en el que o se estira el resorte o el caso en el que se comprime el resorte. Entonces, si el resorte está estirado, entonces XJ más uno es mayor que XJ, en ese caso particular. Y por lo tanto, esto da un signo positivo, ¿no? XJ más uno mayor que XJ. Entonces, XJ más uno menos XJ es un número positivo. Por ejemplo, piensen que XJ más uno es 1 centímetro y, X, y menos X, y perdón, y XJ es 0,5 centímetros. Entonces, uno menos 0,5 pues da 0,5 positivo. Y como acá hay un signo más atrás, entonces la fuerza que siente la partícula J décima es positiva. Es positivo. Es positivo. Si ocurre que XJ más uno es menor que XJ, entonces el resorte estaría comprimido y XJ más uno menos XJ sería un número negativo, por lo que la fuerza que se sentiría es hacia la izquierda, no hacia la derecha. Entonces, de nuevo, en estos dos términos que están aquí, se está considerando todas las posibilidades en realidad. Que los resortes que están a la izquierda y a la derecha de la partícula J décima, miren que hay uno a la izquierda y uno a la derecha, estén o comprimidos o expandidos. Ambas posibilidades se encuentran contempladas en estos dos términos que están aquí, en estos dos términos que están aquí. Y por lo tanto, la fórmula para la partícula J décima sería precisamente esta que está acá, que únicamente surge de ver cómo son las fuerzas que actúan precisamente sobre la partícula J décima. Entonces está el primer término que tiene que ver con el peso de la esfera, y están los otros dos términos que tienen que ver con los resortes que están a la izquierda y a la derecha de la partícula J décima, de la partícula J décima. Y bueno, ese sería el caso de una partícula intermedia. Miren que aquí el índice J significa una partícula cualquiera en medio de la, en medio de la, en medio de qué? De la red de N osciladores acoplados. Y finalmente, podríamos considerar cualquier otra partícula, J más uno, J más 2, etcétera, y llegar exactamente a este tipo de ecuación diferencial hasta que lleguemos a la última partícula, que es la partícula enésima, donde, bueno, en la partícula enésima se elimina uno de estos términos, porque noten que para el caso de la partícula enésima únicamente hay un resorte, ¿no? Miren que únicamente hay un resorte que está a la izquierda. Lo mismo que pasa para la partícula uno. En la partícula uno únicamente hay un resorte a la derecha, aplicando una fuerza sobre la partícula uno. En la partícula enésima únicamente hay un resorte a la izquierda aplicando una fuerza, por lo que la ecuación para la partícula enésima va a ser un poquito más sencilla. La escribo aquí. Aquí ustedes siguen mirando las ecuaciones de cada una de las partículas hasta que llegan a la ecuación de la partícula enésima. Para la partícula enésima ustedes tendrían la segunda derivada con respecto al tiempo de la partícula enésima, que es la aceleración, es igual a, de nuevo, miren que el término del peso de la esfera es siempre el mismo, menos g sobre L por x sub n, donde n me está etiquetando la posición de la enésima partícula, ¿no? Pero aquí aparecería el siguiente término, menos k sobre m por xn menos x n menos 1, que sería precisamente la masa que se encuentra a la izquierda, ¿no? A la izquierda. Xn menos 1 sería la posición de la partícula que está justamente a la izquierda de la partícula enésima, ¿no? Entonces, si esta es la masa enésima, justamente a la izquierda va a haber un péndulo que tiene posición xn menos 1. N menos 1. Y por lo tanto, subimos esta ecuación. Por lo tanto, esta sería la ecuación diferencial para la partícula enésima, que es totalmente análoga a la ecuación diferencial de la primera partícula. Pero noten que, de nuevo, acá el término que se pone
El segundo término que se pone tiene que ver con que hay una fuerza aplicada por un resorte que está ahora a la izquierda, ¿cierto? Y de nuevo, lo que observamos es que si la posición de la partícula n es mayor a la posición de la partícula n-1, entonces en realidad el resorte está estirado y por lo tanto aplica una fuerza a la masa que va hacia la izquierda, que va hacia la izquierda. Entonces aquí de nuevo se está considerando las dos posibilidades, ¿no? Que este resorte que está a la izquierda o esté estirado o esté comprimido. Si está estirado, aplica una fuerza hacia la izquierda. Si está comprimido, aplicaría una fuerza hacia la derecha. Las dos posibilidades se encuentran en este término que estoy encerrando aquí en el cuadro negro. Y entonces, para este sistema de n osciladores acoplados, tendríamos n ecuaciones diferenciales donde yo únicamente puse las ecuaciones de la primera masa, una masa intermedia que vamos a llamar la masa j décima, y la última masa que es la masa n. Ahora, este sistema de ecuaciones diferenciales lo satisface no solo uh, nuestro sistema de n osciladores acoplados, en el caso de los péndulos simples, de n péndulos simples acoplados por resortes, sino que además, en general, cualquier sistema de n osciladores acoplados satisface este conjunto de n ecuaciones diferenciales. Solo que hay que cambiar la variable dinámica y, en general, los parámetros que aparecen aquí, ¿no? Los parámetros que aparecen acá. Pero en general se satisface para un sistema de n osciladores acoplados el mismo tipo de conjunto de ecuaciones diferenciales. Exactamente lo mismo. Noten que para la partícula j décima, como no existe una partícula más adelante, miren que aquí la partícula, perdón, la partícula n, la n mayúscula, no hay otra partícula n más 1, ¿no? Como no hay una partícula n más 1, en este caso particular, este término no contribuye, ¿no? Este término no contribuye. Mientras que para la primera partícula, no hay otra partícula a la izquierda, no hay una partícula cero, uno menos uno, no. No hay una partícula cero. Por lo que en general, este término que está aquí, que viene con un j menos 1, en el caso de la primera partícula, no contribuye, no contribuye. Y entonces, estas dos ecuaciones que están aquí, esta que está aquí y esta que está acá, en realidad se pueden escribir como estas ecuaciones para la partícula j décima en general, solo que tomando en cuenta que para el caso en el que tenemos la última partícula, el segundo término no estaría porque no hay una partícula j décima, entonces esto valdría cero. Mientras que para la primera partícula, este término no estaría porque no hay una partícula a la izquierda de la primera partícula, no existe x sub cero. Entonces este término no estaría. Pero en todo caso, estas dos ecuaciones que están aquí, también se pueden escribir de forma general como la ecuación que está en toda la mitad, para una j décima cualquiera. Es decir, esta ecuación que está acá es válida para una j igual a 1, 2, 3 hasta n. Todas satisfacen exactamente la misma ecuación. Y lo escribimos aquí, en general. Entonces, en general, para cualquier sistema de n osciladores acoplados, se satisface lo siguiente. Se satisface que la ecuación de movimiento de la partícula j décima tiene la siguiente forma. Miren que ahora vamos a, como escribimos en general la ecuación para cualquier sistema de n osciladores acoplados, ya no solo un sistema de n péndulos simples acoplados por resortes, sino piensen también en un sistema de n masas unidas por cuerdas o n circuitos LC acoplados a través de condensadores o n bloques unidos a través de resortes, etcétera, ¿no? Cualquier sistema de n osciladores acoplados va a satisfacer este conjunto de ecuaciones diferenciales que voy a escribir. Aquí ponemos omega sub 0 al cuadrado, que en el caso del sistema que estábamos estudiando ahorita sería esto, ¿no? G sobre L, omega sub 0 cuadrado, multiplicado por phi sub j, ¿cierto? Menos omega sub c al cuadrado, multiplicado por, vamos a ponerlo aquí la variable dinámica en general, phi j menos
phi j menos uno, j menos uno, y más omega sub c al cuadrado multiplicado por phi j más uno menos phi j. Entonces, noten que esta ecuación diferencial es válida para la partícula j décima, pero no solo para la partícula j décima, sino en general para cualquier partícula. Es decir, donde esta j puede ser igual a 1, a 2, a 3, etcétera, hasta n. Entonces, en realidad no tenemos una sola ecuación diferencial, sino que tenemos n ecuaciones diferenciales que se pueden escribir de esta manera genérica. Entonces, en el caso particular que les estoy describiendo ahorita, de n péndulos simples acoplados por resortes, ustedes pueden entonces elegir, por ejemplo, j igual a 1 aquí. ¿Qué pasa cuando hacen j igual a 1? Les quedaría, primero, cambian la variable phi por x. Cambian la variable phi por x. Les quedaría la segunda derivada con respecto al tiempo de x, j. Pero si eligen j igual a 1, les quedaría x1, que es precisamente este término que está aquí. Este término que está acá. Ahora, eso sería igual a ¿qué? Menos omega sub 0 cuadrado. Omega sub 0 cuadrado para el caso de péndulos simples acoplados por resortes vale g sobre l. Entonces ustedes escribirían el término g sobre l aquí, multiplicado por la variable dinámica phi sub j, donde j vale 1 y phi sería x. Entonces les quedaría menos g sobre l por x1, menos omega c al cuadrado, donde omega c al cuadrado para este sistema físico sería k sobre m, ¿no? K sobre m, k sobre m. Pero miren lo que pasa con este término, ¿no? Sería menos k sobre m por phi 1 menos phi 0. Pero ¿cuánto vale phi 0? Vale 0. Entonces este término no contribuye. Y aquí me queda menos omega, menos k sobre m por phi 1. Más, y aquí lo notan, más omega c por phi de 1 más 1, que es 2. Entonces aquí les queda x2, ¿no? Más k sobre m por x2, menos, de nuevo, k sobre m por phi 1, menos k sobre m por phi 1. Y entonces aquí reproduciríamos precisamente el término que se encuentra acá, a la derecha. Para la partícula 1, para la partícula 1. Entonces no tendríamos precisamente este término que está aquí porque no contribuye, porque no existe un phi sub 0, ¿cierto? Únicamente tendríamos el segundo término que está acá, que sería más k sobre m por x2 menos x1, que es precisamente esto. Entonces este término, digamos, tenemos que hacer la salvedad de que estas ecuaciones son válidas para cualquiera de las partículas 1, 2, 3, hasta n, pero haciendo la salvedad de que en la partícula 1 y en la partícula n hay términos que no contribuyen. Por ejemplo, aquí este término no va a contribuir. O dicho de otra forma, esto vale 0. Esto vale 0 porque la partícula, porque phi sub 0 no existe, ¿no? No existe. Entonces esta distancia con respecto a una partícula 0 es 0. Es 0. Es lo que nos tiene que quedar claro. Como no hay ninguna otra partícula a la izquierda, por ejemplo, lo ven aquí de este ejemplo que está en la diapositiva, como no existe una y sub 0 por acá, entonces la distancia entre y1 y y sub 0, al no existir y sub 0, esa distancia es 0, porque no existe la partícula y sub 0. Entonces esta distancia vale 0 para el caso de la primera partícula. Y lo mismo pasa con el caso de la enésima partícula. ¿Qué pasa? No existe una partícula n más 1, aquí a la derecha no existe, por lo que la distancia entre n y n más 1 es 0 porque no existe la partícula n más 1. Y entonces en el caso de la ecuación diferencial de la enésima partícula, este término no contribuiría, porque no existe la partícula n más 1. Pero en general, todas las partículas, la partícula 1, la 2, la 3, la 4, la 5, etcétera, la j menos 1, la j más 1, la j más 2, la j más 3, la j n menos 1, perdón, la yn-1 y la n, todas estas partículas van a satisfacer una ecuación diferencial de este tipo, que está aquí. Entonces, esta ecuación diferencial no solamente es para una partícula intermedia, una j décima, sino que en realidad es válida para cualquiera de las partículas.
para cualquiera de las partículas que forman parte de la red de n osciladores acoplados. Entonces ahora, como tenemos n partículas, ¿qué está ocurriendo? Nos está apareciendo un sistema de n ecuaciones diferenciales. N ecuaciones diferenciales acopladas. ¿Y qué ocurre? Mientras n no sea un número tan grande, el sistema puede ser soluble. Recuerden que nosotros hicimos el caso explícitamente de dos osciladores acoplados. Por ejemplo, aquí n podría ser 2, ¿no? Y con dos osciladores acoplados uno encuentra la manera de resolver el sistema. Uno encuentra la manera de resolver el sistema. Sin embargo, si uno tiene n osciladores acoplados, donde n es un número muy grande, empieza a complicarse el problema porque entre más ecuaciones diferenciales hayan en el sistema, más difícil es solucionarlo. Yo les mostré dos métodos diferentes para solucionar el caso de dos osciladores acoplados y uno de esos métodos se podía generalizar, el método del determinante. ¿Por qué? Porque uno lo que hacía era básicamente encontrar una ecuación matricial para la ecuación característica. Entonces uno suponía una solución para una phi sub j y bueno, encontraba una ecuación característica, eso daba una matriz 2 por 2 multiplicado por unos coeficientes, en fin. Y de la matriz 2 por 2 uno encontraba las frecuencias de los modos normales de oscilación, etcétera, ¿no? La solución más general era la suma de las soluciones de los modos normales de oscilación, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Entre más ecuaciones existan, más difícil es encontrar las frecuencias de los modos normales de oscilación. Entonces, recordamos que aquí la solución general de cada uno de estos grados de libertad, por ejemplo, piensen en phi sub j, una phi sub j cualquiera, se puede escribir como una sumatoria en n desde 1 hasta n, siendo n el número de los modos normales de oscilación que coincide con el número de partículas, ¿no? Para un sistema con n partículas hay n modos normales de oscilación. Esto estaría multiplicado por una sub n, que es un coeficiente, ¿cierto? Que puede valer 1, 0, menos 1. C sub n, que es un coeficiente arbitrario, y acá teníamos un coseno de omega sub n por t más delta n. Esta fue la generalización que nosotros encontramos, solo que bueno, aquí tengo que poner el índice de la j, ¿no? Esta sería una a sub jn, así, a sub jn. Y bueno, lo que encontrábamos era precisamente que para la partícula j décima, por ejemplo, eh, la solución más general era la suma de los modos normales de oscilación. En el caso en el que solo teníamos dos modos normales de oscilación, entonces acá solo aparecían dos términos, ¿no? Aparecía el término A11 y el término A12, para el caso de la primera coordenada, para phi sub 1, que sería una x sub 1, por ejemplo. Y para el segundo caso aparecería pues la suma de dos términos, ¿no? A21 y A22. Pero ¿qué pasa cuando vamos a n partículas? El método del determinante secular nos permite generalizar a n partículas y decir entonces la solución más general es la suma de los modos normales de oscilación. La suma de los modos normales de oscilación. Si tengo n partículas, la solución más general sería la suma de todos estos modos normales de oscilación. Recuerden que cada una de estas funciones que está aquí es uno de los modos normales de oscilación. Eso quiere decir que esta frecuencia que está acá es la frecuencia de uno de los modos normales de oscilación. Y uno suma todos los modos normales de oscilación y encuentra la solución más general para la partícula j décima, donde j en este caso puede valer 1, 2, 3 hasta n, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si resulta que este n es muy grande, si resulta que este n que está aquí es muy grande, piensen que n vale 1000 o 2000, esta n mayúscula, entonces hay que sumar 1000 o 2000 términos. Y eso implica que hay que conocer entonces 1000 o 2000 frecuencias de los modos normales de oscilación. Y eso implicaría entonces encontrar el determinante de una matriz que es 1000 por 1000. Sí, en el caso de dos osciladores acoplados era fácil encontrar las frecuencias de los modos normales de oscilación con el método del determinante secular, porque la matriz era 2 por 2. Yo hice explícitamente el cálculo de las frecuencias de los modos normales de oscilación, calculando el determinante de la matriz donde aparecían las frecuencias. Y encontramos las dos frecuencias de los modos normales de oscilación. Pero si tenemos una matriz que es 1000 por 1000,
Entonces, calcular el determinante es muy difícil, ¿no? Y si resulta que el sistema de partículas cada vez es más grande, piensen en un sistema con 1 millón de partículas, entonces calcular la determinante de una matriz que tiene dimensión 1 millón por 1 millón, muy difícil, ¿no? Ya no es posible con todos los servidores del mundo unidos poder resolver ese sistema de 1000 por 1000. Imagínense que tienen 1 millón por 1 millón, una matriz 1 millón por 1 millón. Supongan que tienen una matriz de 1000 millones por 1000 millones y tienen que calcular un determinante de esa matriz. Entonces ustedes tienen una matriz gigantesca, ¿no? De 1 millón por 1 millón y traten de calcular el determinante. Tienen que primero usar algún código, ¿no? En un programa, eso hay que programarlo, no es posible hacerlo a mano. Pero segundo, hay que ver si el servidor tiene la suficiente memoria y es lo suficientemente potente para encontrar todas las frecuencias, ¿cierto? De una matriz que es 1 millón por 1 millón, por ejemplo, o 1000 millones por 1000 millones. Se complica mucho, ¿no? Se complica mucho. ¿Y qué es lo que ocurre? Que uno pensaría, bueno, pero ¿para qué necesito calcular matrices de 1000 millones por 1000 millones, ¿no? De dimensión 1000 millones. ¿Cuándo ocurre eso? Pues ocurre en los sistemas continuos en general. Porque, de nuevo, les recuerdo que si uno tiene una cuerda como la que está dibujada aquí en estas figuras, esta cuerda vista desde lo suficientemente lejos parece continua, o cualquier pedazo de materia que ustedes escojan parece continuo visto desde lejos. Pero si ustedes se acercan lo suficiente a la cuerda, cogen un pedazo de cuerda y la observan desde lo suficientemente cerca, entonces se van a dar cuenta que tiene una estructura molecular, granular, en donde lo que en verdad ocurre es que hay moléculas unidas por ciertos enlaces que por lo general son de naturaleza electromagnética, pero que se pueden representar con cuerdas o resortes, ¿no? Y entonces uno tiene en realidad, desde el punto de vista microscópico, es un sistema como esto, es una red lineal de n partículas acopladas. Pero, ¿cuántas partículas acopladas? Si ustedes cogen un pedazo de materia como el número de Avogadro de partículas, y el número de Avogadro es 10 a la 28, es del orden de 10 a la 23, 6,02 por 10 a la 23. Pero, ¿qué es 10 a la 23? Es coger 10 y correr 23 ceros a la derecha. Eso significa billones de partículas. Miles de billones de partículas. En un pedacito de materia. Es decir, ustedes cogen un pedacito de materia, un mol de materia, un mol. Y en ese mol de materia, que es algo así como lo que yo estoy señalando acá, existe el número de Avogadro de partículas. Pero ¿cuánto es el número de Avogadro de partículas? Miles de billones de partículas. Miles de billones de partículas. Y entonces, en principio, si queremos solucionar este sistema, es decir, describir el movimiento de cada una de las partículas de este sistema físico que está acá, que eso sería resolver el problema clásico, yo necesitaría miles de billones de ecuaciones diferenciales. Y usando el método secular tendría que encontrar la determinante de una matriz que tiene como dimensión miles de billones de billones. Eso es imposible de solucionar en la práctica. Ni con todos los ordenadores, ni con todos los servidores que existen en el planeta Tierra es posible solucionar ese sistema de ecuaciones diferenciales con una dimensión de miles de billones de billones. Es decir, no puedo encontrar todas estas frecuencias, miles de billones de frecuencias de los modos normales de oscilación, y por lo tanto no puedo encontrar esta suma que está aquí, ni tampoco la solución más general. ¿Cómo describo yo la dinámica de este sistema físico? ¿Cómo describo su movimiento? Diciendo cómo se está moviendo cada una de las partículas. Pero tengo que decir cómo se está moviendo cada una de las partículas en un sistema de miles de billones de partículas. Eso es imposible. Imposible. Es prácticamente imposible. Por lo que no podemos proceder de esta manera. Para una red lineal de n osciladores acoplados, nosotros no podemos proceder de esta forma. Tenemos que ir al límite del continuo.
para poder hacer una descripción de este tipo de sistemas físicos que están aquí. Si queremos describir, por ejemplo, una cuerda que se está moviendo de cierta forma, es decir, ustedes cogen, desde el punto de vista microscópico, lo que harían es que cogen esta masa, por ejemplo, y la hacen oscilar de arriba hacia abajo. Esa oscilación se va propagando eventualmente y todas estas masas empiezan también a oscilar de arriba hacia abajo. Y de esa manera todo el sistema se está moviendo. Eso sería desde el punto de vista microscópico. Desde el punto de vista macroscópico es equivalente a que ustedes cogen un extremo de la cuerda, cogen una de las masas y la mueven de arriba hacia abajo. Eso haría que todas las demás masas que están unidas aquí a este extremo empiecen también a oscilar de arriba hacia abajo. Hay que ver cómo oscilan, ¿no? En todo caso, para poder describir este sistema completamente, que es un sistema con miles de millones de grados de libertad, no es posible entonces usar este sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces aquí uno pensaría, sí, ya estoy modelando mi sistema físico y sí, esta es la solución. Cualquiera me podría decir de manera inocente, sí, esta es la solución más general. Estas son las phis para cada una de las partículas, sí, pero ¿es posible en realidad encontrar, por ejemplo, las frecuencias de los modos normales de oscilación en un sistema que tenga miles de billones de partículas? No, eso en la práctica es imposible de hacer. Entonces, aunque esta formulita pareciera la solución de este sistema, pues no lo es en realidad, porque en la práctica no es posible encontrar esta sumatoria que está aquí. Y entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe ir al límite del continuo para poder en realidad describir el movimiento de un sistema de n partículas acopladas con n muy grande, ¿cierto? Con n muy grande, del orden del número de Avogadro, se debe ir al límite del continuo. Es necesario ir al límite del continuo. Y el límite del continuo consiste en las siguientes aproximaciones que les voy a escribir acá. Entonces, el límite del continuo consiste en hacer lo siguiente. Primero, vamos a consideramos que el número de partículas tiende a infinito. Entonces vamos a considerar esta aproximación, n tendiendo a infinito. N tendiendo a infinito. Esa es la primera aproximación que vamos a considerar. Ya no decimos que n es un número muy grande como el número de Avogadro, no. Decimos n es infinito, tiende a infinito. Lo segundo, vamos a considerar que la distancia entre partículas tiende a cero. Entonces aquí nosotros vamos a suponer que la distancia entre partículas la llamamos, no sé, una L sub 0. Esta es la distancia entre las partículas. Y esto lo hacemos tender a cero. Es decir, ahorita lo miramos con el dibujito, ¿qué quiere decir estas aproximaciones? Y tercero, consideramos que la masa de las partículas tiende a cero también, es decir, que es muy pequeña. Y entonces estas n's van a tender también a cero. A estas tres aproximaciones que están aquí se les conoce como el límite del continuo y una consecuencia de que tanto la distancia entre partículas y la masa de las partículas tiende a cero es que la densidad permanece constante. Entonces acá la densidad permanece, densidad de masa, ¿no? Permanece constante. Entonces, ¿a qué me refiero con que la densidad de masa permanece constante? A que masa sobre longitud es igual a una constante. Entonces, la masa tiende a cero, la distancia entre partículas tiende a cero, pero la razón entre masa y longitud es una constante, es una constante. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo si nos ponemos a mirar este sistema físico que está acá? Lo que estamos diciendo es que la distancia entre dos partículas, esta que está aquí, que bueno, voy a señalar de color rojo, esta distancia que está acá tiende a cero, primero, tiende a cero. Lo segundo es que estas masas también tienden a cero, su magnitud tiende a cero. Entonces piensen, por ejemplo, en una molécula muy pequeña. La masa de una molécula es muy pequeña, ¿no? Entonces tiende a cero. Y por otro lado, vamos a considerar que el número de partículas tiende a infinito. Entonces hay muchas partículas, muchas partículas. Sin embargo, noten que la distancia de aquí hasta acá, que la pueden llamar una, no sé, como quieran, una distancia de mayúscula,
como la quieren llamar, esa distancia permanece constante, no cambia, es la misma, ¿no? Y noten que la densidad de masa es constante también, la densidad de masa. Entonces, ¿qué significa este límite del continuo? El límite del continuo significa que yo miro esta red lineal desde lo suficientemente lejos para que parezca continuo. ¿Por qué? Porque si yo me voy alejando de este sistema físico, imagínense que ustedes lo ven desde cada vez más lejos. Lo que pasa es que, visto desde muy lejos, esta distancia que está entre dos masas empieza a verse cada vez más pequeña. Entonces, cojan dos masas cualquiera, pónganlas frente a ustedes y empiecen a alejarse, ¿no? Aléjense de ellas, aléjense 1 metro, 2 metros, 3 metros. ¿Ustedes qué van a observar en la práctica? Que las dos masas parece que se van acercando. Entonces, decir que la distancia entre dos masas tiende a cero es equivalente a decir que yo me estoy alejando de esas dos masas. Me hago lo suficientemente lejos para que esa distancia tienda a cero. Además, si ustedes cogen una esfera sólida, suponga que tienen una pelota de tenis y la miran desde más lejos, siempre desde más lejos, esa pelota cada vez se va a ver más pequeña vista desde muy lejos. Y entonces eso es equivalente a decir que la masa de la partícula está tendiendo a cero porque se está viendo muy pequeña desde muy lejos, ¿no? Entonces hacemos que la masa sea cada vez más pequeña. Pero además, si miramos desde muy lejos el sistema, vamos a considerar que n tiende a infinito. Entonces, lo que yo les estoy diciendo es que se alejen lo suficiente del sistema para que esta red discreta de n osciladores, donde n tiende a infinito, se vea como algo continuo, como una red lineal, una cuerda, un hilo muy delgado. Miren que si ustedes se alejan lo suficiente, esa red que ustedes tienen aquí atrás, vista desde muy lejos, se ve así. Se ve como una cuerda continua, un hilo en una sola dimensión continua. Un hilo en una sola dimensión continua. Y bueno, es lo primero, ¿no? Eso sería tomar el límite del continuo. Pero tomar el límite del continuo tiene consecuencias bastante relevantes con respecto a la solución de las ecuaciones de movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Consecuencias. Entonces, miren que como consecuencia de que ahora nosotros nos alejemos lo suficiente de esta ecuación perdón, de este sistema de red lineal, vamos a tener que modificar esta ecuación diferencial de la siguiente manera. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, noten que visto desde muy lejos, yo ya no puedo etiquetar las partículas. Yo ya no puedo decir cuál es la partícula 1, cuál es la 2, cuál es la 3, cuál es la 4, cuál es la J-1, cuál es la J, cuál es la J+1, porque cuando yo me alejo lo suficiente de las partículas, ya no puedo percibirlas, ya no puedo verlas. Es decir, vería algo así como un continuo. Desen cuenta que ustedes acá, en este hilo, en una dimensión, no pueden ver cuál es la partícula 1, cuál es la partícula 2, cuál es la 3, cuál es la 4, ¿no? Es lo primero que debemos notar. Y entonces, si no podemos etiquetar las partículas, no podemos decir cuál es cada una de las partículas, tenemos que hacer otra cosa para identificar una posición arbitraria a lo largo de este hilo conductor. Entonces, ya no decimos cuál es la posición de cada una de las partículas, ya no decimos esta es la posición de la partícula 1, esta es la posición de la partícula 2, no, ya no podemos hacer eso. Ahora lo que tenemos es que introducir una variable que me dé la posición en cada punto a lo largo de esta cuerda. Y esa variable la podemos llamar X o Y o Z, como quieran, por ejemplo Z. Suponemos que el eje horizontal son las Z. Entonces introducimos una nueva variable de tal manera que decimos, esta sería, por ejemplo, la posición Z, ¿cierto? Y es una variable continua que pertenece al conjunto de los reales, al conjunto de los reales. Y esta sería una Z más, algo así como una delta Z, Z más de Z. ¿Cierto? Suponiendo, bueno, que es una distancia lo suficientemente pequeña. Entonces, miren que ya no podemos etiquetar las partículas porque estamos tan lejos que ya no sabemos cuál es la partícula 1, cuál es la 2, no las podemos identificar. Pero sí podemos dar una posición a lo largo de la cuerda. Podemos decir, esta es la posición Z, y justamente a la derecha está la posición Z más delta Z, por ejemplo. Donde Z es un número que pertenece a los reales, a la recta real continua.
a la recta real continua. Y entonces el primer cambio que nosotros tenemos que hacer en nuestra ecuación diferencial para una partícula arbitraria es que ya no podemos poner aquí esta J, sino que tenemos que cambiar la J por un índice continuo, un índice continuo. Entonces, en vez de J que va desde 1 hasta 2 hasta 3, ¿cierto? Recuerden que J va desde 1 hasta n, no es 1, 2, 3 hasta n. En vez de eso, tenemos que poner es una variable continua, z. Z aquí, z acá, z aquí. Aquí en vez de z menos 1, entonces tendríamos que poner un z menos una delta z, así, delta z. Y aquí en vez de z más 1, tendríamos que poner algo así como z más delta z, donde el delta es un número muy pequeño, ¿no? Delta z. Y acá z. Ese es el primer cambio que hay que hacer, donde hay que especificar que z pertenece a los números reales, están los reales, pertenece a los reales. Y recordamos además que estas funciones son variables del tiempo. Es decir, recuerden que estas funciones se pueden escribir como una suma de cosenos que dependen del tiempo, ¿no? Recuerden que son funciones sinusoidales, funciones armónicas. Los modos normales de oscilación son las soluciones de movimientos armónicos simples, pero con frecuencias distintas, con las frecuencias distintas para cada modo. Pero en todo caso está la solución de un movimiento armónico simple. Cuando uno iba a las coordenadas normales, encontraba ecuaciones diferenciales que eran ecuaciones de un movimiento armónico simple. Solo que la frecuencia de cada solución cambiaba, ¿no? Para el primer modo era una, para el segundo es otra. Si nosotros tenemos n modos, pues en general hay n frecuencias, ¿no? En todo caso, la solución depende del tiempo, por lo que aquí uno debe especificar que esto depende del tiempo. Depende del tiempo. Y bueno, vamos a hacer algo que simplemente es un cambio de notación. Primero pongamos acá la dependencia del tiempo en todo lado. El tiempo aparece en todos lados, ¿no? Acá. Y vamos a hacer el siguiente cambio de notación. Miren que en lugar de poner el índice abajo, antes era una J, ahora es una Z continua. En lugar de poner el índice abajo, y esto solo es una cuestión de notación, es solo notación, se puede dejar aquí abajo, ¿no? Uno podría dejar la Z acá abajo y decir Z es continuo, pero no es lo que se hace usualmente. Lo que se hace usualmente es que esta Z que está aquí se pone dentro del argumento de la función acá y se separa con una coma los dos argumentos. De tal forma que se dice que esta función, que es la variable dinámica, depende ahora de Z y del tiempo. ¿Sí lo ven? Depende de Z y de T. Y entonces es solo una cuestión de notación. Phi va a depender no solo del tiempo, sino también de Z, que es una variable continua, igual que el tiempo. El tiempo también es continuo. El tiempo también es continuo. Entonces acá en vez de poner este z menos z acá abajo, lo ponemos acá dentro del argumento. Y aquí lo mismo, en vez de poner este z más delta z aquí abajo, lo ponemos dentro del argumento y es solo notación. No es algo que se deba pensar, simplemente es una cuestión de notación. Y entonces la ecuación diferencial, mire que quedó modificada un poco. Pero además hay que cambiar este término que está aquí, este término que está acá, a la izquierda. Porque entonces estamos diciendo que phi depende únicamente, no depende únicamente del tiempo, sino que depende del tiempo y también de z. Es decir, phi depende de dos variables, no solo de una. Pero nosotros acá estamos derivando únicamente con respecto al tiempo. Cuando una función depende de más de una variable, de 2, de 3, de 4, y uno deriva con respecto a una de ellas, entonces el símbolo que uno debe poner en la derivada es el símbolo de una derivada parcial, no el de una derivada total. Porque la función depende de más de una variable y uno está derivando únicamente a lo largo de una de ellas, a lo largo de esta dirección. Aquí la derivada es únicamente con respecto al tiempo, por lo que la otra permanece constante, es como si fuera una constante. Tomar la derivada es verla pendiente en un punto, ¿no? Pero a lo largo de una de las direcciones. ¿Cuál dirección? En este caso el tiempo. Mientras que la otra se deja constante, se mira en algún punto z, ¿no? Entonces es necesario además cambiar la notación de la derivada. Se cambia la derivada total por una derivada parcial porque la función no solo depende del tiempo, sino ahora depende de z. Y entonces miren cómo quedó modificada la ecuación. Quedó modificada de esta manera que está aquí.
de esta manera. Ahora, noten que podemos hacer lo siguiente. Nosotros primero hemos usado la notación siguiente. Hemos dicho que esta delta z que está aquí es la distancia entre dos partículas, ¿no? Es decir, la L sub 0, la distancia entre estas dos que están acá. Piensen en delta z como esta distancia que está aquí. Solo que como estamos en el límite del continuo no podemos identificarla, ¿no? Es simplemente una distancia muy pequeña. Una distancia muy pequeña que nosotros miramos aquí en la cuerda. Pero en principio se refiere a la distancia prácticamente entre dos partículas, ¿no? Entre más pequeña sea esta delta z, más nos acercamos a la distancia entre dos partículas. Entonces consideramos que delta z tiende a cero, de tal forma que estamos mirando la distancia entre dos partículas. Y entonces acá, aquí, en esta fórmula que está acá, hay que especificar que esta delta z es un número muy pequeño que tiende a cero. Delta z tiende a cero. Entonces es el análogo a esta L sub 0 que yo puse acá, ¿sí lo ven? Cuando yo mostré el límite del continuo en la red lineal, yo dije, bueno, la distancia entre dos masas tiende a cero, ¿no? Entre dos partículas. Que acá lo ponemos más claro, ¿no? Entre dos partículas adyacentes, es decir, que esté una al lado de la otra. Esa distancia tiende a cero. Esta delta z que está aquí es el análogo de este L sub 0 que está acá, solo que en el continuo, ¿no? Y por lo tanto delta z también tiende a cero, también tiende a cero. Y entonces aquí detrás de este término que está acá, donde aparecen las delta z, en principio hay que poner un límite. Es decir, hay que escribir justo detrás el límite. Por aquí está la fórmula para límite. El límite de delta z, que es delta mayúscula, tendiendo a cero, para especificarlo un poco más, ¿no? Entonces, estamos en el límite donde delta z tiende a cero, donde delta z tiende a cero. Y por lo tanto, ¿qué pasa con esta ecuación diferencial que está aquí? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Primero, hacemos la siguiente operación. Vamos a coger esta ecuación diferencial que ahora obtuvimos acá, que simplemente es la generalización al límite del continuo de la ecuación que encontramos anteriormente, pero que no era muy útil para nosotros. Vamos a coger esta ecuación y vamos a multiplicar por un 1, pero ese 1 es esto, miren. Es delta z al cuadrado dividido delta z al cuadrado. Así. Esto es multiplicar por un 1. Multiplicamos por un 1, pero vamos a distribuir este 1 de la siguiente manera. Primero, sacamos como factor común omega c al cuadrado. Miren que omega c cuadrado están ambos términos que están dentro del corchete cuadrado. Y entonces esto lo sacamos como factor común y lo ponemos fuera del corchete cuadrado. Así. Lo ponemos acá, ¿cierto? Y cogemos este delta z cuadrado que está multiplicando acá y se lo multiplicamos a omega c cuadrado. Recuerden que estamos en el límite donde delta z tiende a cero, en ese límite. Mientras que el otro delta z cuadrado sí lo dejamos dividiendo, pero toda esta expresión, así. Lo ponemos así. Lo ponemos así. Y notamos lo siguiente. Primero, notamos que la cantidad que voy a escribir acá, bueno, vamos a poner aquí abajo. Omega sub c por delta z, tiene un límite finito cuando delta z tiende a cero. Ahorita miramos por qué. Cuando delta z tiende a cero. Y entonces, noten que omega c por delta z es igual a una constante. Y esa constante, bueno, la vamos a llamar una V. Ahorita les digo por qué. Entonces, si ustedes toman el límite de delta z tendiendo a cero, ¿qué es lo que tienen? Sí. Miren que esta frecuencia que está aquí, omega sub c, por ejemplo,
Ah, por ejemplo, para el caso de masas unidas con resortes, como el caso de los péndulos simples unidos con resortes, nosotros teníamos que omega c era igual a K sobre M, ¿cierto? Donde K es una constante, la constante del resorte, y M es la masa del bloque o de la esfera en el caso de los péndulos simples. Si ustedes hacen este límite que está aquí, se van a dar cuenta de lo siguiente. Se van a dar cuenta que entonces esto sería el límite de K dividido M por delta Z, ¿no? Pero esto lo podemos escribir como K multiplicado por delta Z dividido M. Delta Z dividido M. Pero esto no es más que K en el límite en el que delta Z tiende a 0, K por L0 sobre M. L0 sobre M. Porque cuando delta tiende a 0, cuando delta Z tiende a 0, lo que estamos haciendo es ver la distancia entre dos partículas sucesivas. Entonces cambiamos delta Z por L sub 0. Y L sub 0 sobre M es una constante. Esto sería K por una constante. Porque en el límite del continuo yo les había dicho, en el límite del continuo la distancia entre dos partículas adyacentes tiende a 0 y la masa de las partículas tiende a 0. De tal forma que la razón entre la masa y la distancia permanece constante. ¿Eso qué quiere decir? Que la densidad de la red lineal es constante, la densidad lineal no cambia. Es decir, noten que la densidad de este sistema que está aquí es constante. Ustedes cogen cualquier pedazo de cuerda, miden la longitud, miden la masa, hacen masa sobre longitud, eso siempre les da lo mismo. No importa qué tan pequeño sea el pedazo que cojan, eso es lo que estoy diciendo. Y entonces esta relación masa sobre longitud o longitud sobre masa, ambas son constantes. Por lo tanto, noten que en este caso particular, este límite es una constante. Y esa constante la vamos a llamar una B pequeña, porque tiene unidades de velocidad. Omega S es una frecuencia, es decir, tiene unidades de segundos a la menos 1. Mientras que delta Z es una distancia, tiene unidades de metros. Esto sería metros sobre segundos, o metros por segundo a la menos 1. Es decir, esta cantidad que está aquí tiene unidades de velocidad, por lo que aquí ponemos esta B, donde les dejo especificado que las unidades de esta B son precisamente los metros sobre segundo. Frecuencia por distancia tiene unidades de velocidad, metros por segundo, metros por segundo. Y entonces acá, este término que está aquí, lo podemos sacar del límite y hacemos lo siguiente. Por lo tanto, nosotros cogemos de nuevo toda esta ecuación diferencial y ahora la escribimos de la siguiente manera. Todo este término que está aquí, omega c por delta z, entonces es finito. Pero acá está elevado al cuadrado, ¿no? Miren que es omega c cuadrado por delta c cuadrado. Por lo que esto lo podemos escribir como b al cuadrado, y este b al cuadrado, que es una constante, la podemos sacar del límite y la podemos sacar. Y tenemos ahora que evaluar este límite que está aquí, el límite en el que delta z tiende a 0. Para poder evaluar este límite, recordamos la definición de derivada parcial. La definición de derivada parcial. Ahora, la derivada parcial, esto es una definición de una función, ¿cierto? Que digamos depende, por ejemplo, de z y de t, ¿cierto? Con respecto a z es igual a el límite, y esto es importante que lo sepan, esta es la definición de derivada usual, esto no debería ser nada nuevo para ustedes, esto está en sus cursos de cálculo diferencial, la definición de derivada. El límite de delta z cuando tiende a 0 de f de z más delta z, ¿cierto? F de z más delta z t menos f de z t dividido delta z. Entonces miren que aquí el tiempo permanece fijo, esto es para un tiempo fijo, y lo que cambia en realidad es z. Hay que poner la definición de derivada parcial
la notación de derivada parcial, porque la función no solo depende de z, sino también del tiempo. Por eso no pongo una derivada total, sino una derivada parcial. Pero la definición es la misma exactamente, ¿no? El límite de delta z cuando tiende a cero de f de z más delta z menos f de z dividido delta z. Esa es la definición de derivada, que también se puede escribir de otra manera. Se puede escribir de manera totalmente análoga, esto no tiene nada raro, también como el límite de f de z menos f de z menos delta z. Porque lo que se está mirando es la pendiente alrededor de un punto, ¿no? La pendiente alrededor de un punto. Entonces ambas definiciones son exactamente las mismas. O miro hacia la derecha o miro hacia la izquierda. Entonces recuerden que una derivada simplemente es calcular la pendiente a lo largo de una curva. Entonces si ustedes tienen una curva aquí de algún tipo y ustedes quieren calcular la derivada en algún punto, lo que tienen que hacer es calcular la pendiente en ese punto. La derivada, por ejemplo, por acá, en un punto por aquí, sería trazar una recta tangente a ese punto y ver cuánto vale esa pendiente. Esa pendiente es precisamente y2 menos y1 sobre x2 menos x1. O lo mismo que está aquí. La función en z más delta z menos la función en z dividido delta z, que sería algo así como z menos z sub 0, ¿no? O z2 menos z1. Esta pendiente, la pendiente de la curva. Entonces es la definición del límite. Ahora que tenemos claro eso, entonces miramos de nuevo la ecuación diferencial. Mirando de nuevo la ecuación diferencial. ¿Qué ocurre? Nos damos cuenta entonces que lo que tenemos aquí en realidad son derivadas. Son derivadas. Entonces lo primero que hacemos es considerar únicamente un delta z, ¿no? Entonces tenemos que ver esto con cuidado, ¿no? Primero, esta delta z que está aquí, delta z al cuadrado, la vamos a distribuir, de la siguiente manera. Vamos a escribirla como delta z primero por delta z, ¿cierto? Eso es delta z al cuadrado, ¿no? Y esta delta z que está aquí, usando producto de medios y extremos, la vamos a poner arriba, y la otra sí la dejamos acá. Arriba significa se la ponemos a cada uno de estos términos. Ponemos una delta z acá y ponemos otra delta z aquí. Solo una manipulación algebraica, ¿no? De nuevo. No. Ya. Entonces ponemos las delta z acá, ¿cierto? Y distribuimos este límite, ¿no? El límite de delta z cuando tiende a cero. Aquí delta z siempre va a tender a cero, ¿no? No es necesario estar poniendo este límite, pero bueno, se sobreentiende que delta z tiende a cero. Y miramos entonces cada uno de los términos. Este término que está aquí, compárenlo con precisamente la derivada que aparece ahí, ¿no? Pero, no sé si dejarlo así o... delta z más delta 0. Vamos a cambiar un signo acá, vamos a poner un signo más aquí. Este menos lo vamos a entrar dentro del paréntesis cuadrado, ponemos un más acá. Y ponemos más bien, al poner este más, nos quedaría como... no. Tenemos el menos aquí, pero tengo un problemita. Y es que hay un signo, bueno, acá teníamos un menos y teníamos un más acá, ¿no? Cuando vamos al límite del continuo, yo puse el menos atrás factorizando, pero entonces faltó el menos aquí, ¿no? Como lo puse a factorizar este corchete cuadrado, pero teníamos en realidad que el segundo término viene con un más, ¿no? Si ustedes factorizan este menos, entonces queda menos este término, y acá tienen que poner menos porque menos por menos da más, ¿no? Cuando factorizan el menos. Entonces aquí en todos lados me faltó poner un menos, ¿no? Y veía que había como un error en un signo. En todos lados pongo el menos acá. Acá. Venía con un signo menos el segundo término, porque factoricé un menos, ¿no? Toca tener cuidado con los signos. Y entonces acá viene un menos.
Y ahora sí voy a hacer lo siguiente, voy a meter este menos dentro del paréntesis cuadrado y entonces invierto los términos. Y acá pongo un más, entonces ahora este término queda positivo, lo ponemos de primero, y el otro queda negativo. Cambio el orden de los términos cuando meto el menos dentro del corchete cuadrado. Eso es lo que pasa, ¿no? Y entonces ahora sí, tomamos los límites así. El primer término, evidentemente, sería una derivada, ¿no? Sería una derivada. La derivada, aquí para este término que está aquí, van a mirar esto precisamente. Sería esta derivada, ¿no? Esta derivada que está aquí. Pero sería entonces la derivada, lo escribo así, la derivada de la función phi con respecto al tiempo, con respecto a z, perdón, evaluado en el punto zt, menos, aquí tendríamos un término totalmente análogo, solo que ya no sería evaluado en zt, sino en z menos delta z, así, t. Es decir, aquí me faltó aclararles que, bueno, no es exactamente lo mismo, sino que esto estaría precisamente en z menos delta z. Porque noten que el valor que aparece aquí es el del segundo término, ¿no? Aquí se está viendo la derivada en el punto z, mientras que aquí se está viendo la derivada en el punto z menos delta z. Entonces sería la derivada de phi con respecto a z en el punto zt menos la derivada de phi con respecto a z en el punto z menos delta zt. Menos delta zt. Mm, y si nosotros tomamos esta derivada de nuevo, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que este término que está aquí sería precisamente ahora otra derivada. Entonces, si ustedes se quedan mirando este límite que está acá, otra vez es el límite de delta z cuando tiende a cero, pero ahora de este término que está aquí. Miren que si yo tengo la función f acá, entonces el límite de delta z cuando tiende a cero, de todo lo que está aquí, me da la derivada de esa función f, de esa función f. Pero ahora nosotros no tenemos una f, sino tenemos es una de phi de z, de phi de z. Y entonces cuando tomamos el segundo límite, entonces volviendo a tomar el límite, lo que tendríamos es precisamente lo siguiente. Lo que tendríamos al volver a tomar el límite es que esta es la definición de nuevo de la derivada, pero de la derivada de la función que aparece aquí. Es decir, imagínense que esta es una G, pero esa G se escribe como de phi de z, de phi de z. Y entonces aquí aparece otra vez una derivada parcial con respecto a z, pero de lo que aparecía en la función, que era precisamente esta de phi de z. Y entonces ponemos aquí, en vez de una g, ponemos esto, ¿no? De phi de z. Pero esto que está aquí, bueno, donde phi está evaluado en z y en t, pero esto que está aquí es hacer dos veces seguidas la derivada con respecto a z. Y entonces quitamos el paréntesis y en vez de poner dos derivadas, ponemos más bien acá la segunda derivada con respecto a z de la función phi que está acá. De la función phi que está aquí. Y esa sería la evaluación de este límite, ¿no? Digamos, este límite hay que hacerlo con cuidado porque acá hay un delta z al cuadrado. En realidad uno aplica dos veces el límite, usa la definición de derivada parcial y encuentra este segundo término que está aquí. Entonces, miren que esto es válido para z y para t que pertenece, para z y para t que pertenece a los reales. Entonces aquí ponemos donde z y t se encuentra precisamente en los reales. Z y T dentro de los reales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Miren que lo que hice fue, en el límite del continuo, convertí n ecuaciones diferenciales, porque aquí había un sistema de n ecuaciones diferenciales muy grande, tendiendo a infinito, ¿cierto? Miles de millones de ecuaciones diferenciales. En el límite del continuo,
se convierte en una sola ecuación. En una sola ecuación, que es la que está aquí. Y esa es la potencia de este método. Eso es lo importante de entender de este método de límite del continuo. Yo estoy convirtiendo n ecuaciones diferenciales ordinarias, porque son ordinarias. Note que la derivada es total. Miren que son totales las derivadas. N ecuaciones diferenciales ordinarias, son ordinarias de segundo orden, ¿cierto? Que están acopladas. N ecuaciones diferenciales ordinarias en el límite del continuo se convierten en una sola ecuación, pero en derivadas parciales. Noten la diferencia. Entonces, tener un sistema de n ecuaciones diferenciales ordinarias con n tendiendo a infinito y con las aproximaciones del límite del continuo es equivalente a tener una sola ecuación diferencial parcial. Y esta es la potencia, ¿no? La fuerza de este método. Ya no tengo que solucionar un sistema enorme de ecuaciones diferenciales que en principio es imposible de solucionar, ¿no? Ya no tengo que conseguirme todos los ordenadores del mundo para poder resolver este sistema de ecuaciones enorme, infinito, sino que es suficiente con resolver una ecuación diferencial parcial. Parcial. Es suficiente con resolver esta ecuación diferencial parcial. Y eso, bueno, es un resultado bastante relevante de la teoría de ecuaciones diferenciales, ¿no? Porque noten que estoy solucionando el problema de una manera bastante inteligente, ¿no? Entonces, ahora sí puedo describir el movimiento de este tipo de sistemas físicos cuando n tiende a infinito, solo que lo puedo hacer en un límite, en el límite del continuo. Es decir, ahora sí voy a poder describir este tipo de sistemas físicos. Porque solamente tengo una ecuación diferencial, pero es una ecuación diferencial parcial. Entonces, lo escribo aquí como una conclusión para que les queden las notas de clase. Conclusión. En el límite del continuo, transformo n ecuaciones diferenciales totales en una sola ecuación diferencial parcial. Y es lo importante de ver, que ya no me toca solucionar un sistema con, con miles de millones de grados de libertad, ¿cierto? Ya no tengo que resolver la determinante de una matriz que tiene una dimensión de miles de millones, no. Sino que ahora tengo es que solucionar una única ecuación diferencial parcial. Y entonces tengo que encontrar alguna manera de solucionar esta ecuación. De solucionar esta ecuación que está aquí. Ahora, la solución de la ecuación, la solución de esta ecuación diferencial será de la siguiente forma. Entonces, consideramos de nuevo la solución que teníamos nosotros para nuestro sistema de n ecuaciones, esta que está aquí, ¿no? Y la llevamos al límite del continuo. Miren que es algo totalmente equivalente. Primero, en el límite del continuo, n tiende a infinito. N tiende a infinito. Entonces, acá en vez de n ponemos infinito. Segundo, este índice j ya no es un índice discreto, sino que lo cambiamos por un z. Ya no podemos decir cuál es la posición de la partícula, sino que ahora decimos esto es una z, ¿no? Pero en vez de poner la z acá, la ponemos dentro del argumento, así, z y el tiempo también, porque depende del tiempo, ¿no? Y por lo tanto, esta z que está aquí, no la ponemos así, sino la ponemos en el coeficiente acá. Ahora, estos a sub n van a depender de z, y el resto sí queda igual, cn coseno omega n por t. Entonces, miren que la solución a esta ecuación diferencial que encontramos, que es una ecuación diferencial parcial de segundo orden, homogénea, etcétera, ¿no? Lineal, homogénea, de segundo orden, pero parcial. La solución más general tiene esta forma que está aquí. A esto que está aquí se le conoce como el análisis de Fourier. Esto que está acá.
Esto es el inicio del análisis de Fourier. Análisis de Fourier. ¿Qué me está diciendo básicamente? Que una función continua, que depende de parámetros continuos, z y el tiempo, se puede escribir como una superposición de funciones sinusoidales seno y coseno con coeficientes que se deben determinar de alguna manera, ¿no? Que dependen de la coordenada, ¿no? Mírenlo acá. Entonces, noten que este es el inicio del análisis de Fourier. Yo tengo una función que debe ser continua y que debe ser bien comportada en el sentido de que debe tener primera y segunda derivada continua. Miren que aquí estoy derivando. Las derivadas deben existir y deben ser continuas también, ¿no? Esas funciones se deben poder escribir como una sumatoria de senos y cosenos. Senos y cosenos, funciones periódicas con ciertos coeficientes, que son estos AM que están aquí, que se deben determinar. Ese es el principio del análisis de Fourier. Quiere decir que ustedes pueden coger alguna función y escribirla como una suma de senos y cosenos. O cogen muchos senos y cosenos y construyen ciertas funciones. En todo caso, esto es lo que se hace, por ejemplo, en los osciloscopios. En los osciloscopios uno puede construir distintas señales, por ejemplo, una señal cuadrada que ustedes dibujen en un osciloscopio. Esta señal, por ejemplo. La señal que está aquí. Y esta señal la pueden calcular como una superposición de senos y cosenos, que son funciones sinusoidales, ¿no? Entonces ustedes cogen muchos senos y cosenos con distintas frecuencias, los suman y pueden obtener como resultado este tipo de funciones. Por ejemplo, una señal cuadrada. Y eso es lo que hace precisamente los osciloscopios. Los osciloscopios suman muchas funciones sinusoidales, que son funciones AC, ¿cierto? De corriente alterna o voltaje alterno. Coge muchas funciones sinusoidales con distinta frecuencia, las suma y construye otras funciones. ¿Qué tipo de funciones? Por ejemplo, una función cuadrada o una función triangular o alguna función arbitraria que ustedes quieran dibujar. Y ese es el inicio del análisis de Fourier. Aquí nosotros lo obtuvimos por construcción. Es decir, pasamos de un sistema discreto a un sistema continuo y nos dimos cuenta entonces que se puede construir funciones a partir de sumar senos y cosenos. Porque esta es la solución, esta debe ser la solución de esta ecuación diferencial en el límite del continuo. Y bueno, para terminar esta clase de hoy, les voy a mencionar los nombres de estas ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, estas ecuaciones que están aquí, vamos a clasificar. Primero, lo ponemos como una nota, ¿no? La ecuación diferencial que encontramos es una ecuación diferencial parcial de segundo orden, lineal y homogénea. Primero eso. Y homogénea. Pero esto tiene una particularidad. Ahorita les digo cuál es esa particularidad, ¿no? Primero, es parcial porque las derivadas son parciales, ¿no? Mírenlo acá. Las derivadas son parciales. Es de segundo orden porque la derivada más alta que ustedes van a encontrar en la ecuación es de orden 2, como siempre, ¿no? Es lineal porque ningún término tiene una potencia distinta de 1. Todos los términos y sus derivadas están elevados a la 1. Y es homogénea porque no hay ningún término independiente de la variable. Todos los términos que aparecen en esta ecuación dependen de la variable. Todos dependen de la variable. Entonces, la ecuación diferencial que nosotros encontramos ahora para este sistema de n osciladores acoplados en el límite del continuo es una ecuación diferencial parcial de segundo orden lineal y homogénea, cuya solución es de este tipo que está aquí. Y bueno, las soluciones las vamos a discutir más adelante, ciertas soluciones particulares, ¿no? Pero además, les aclaro que existen dos ecuaciones, dos denominaciones para estas ecuaciones. La primera es la ecuación de Klein-Gordon. Ecuación de Klein-Gordon. La ecuación de Klein-Gordon ocurre cuando nosotros tenemos que omega sub 0 es distinto de 0. Es distinto de 0. Y entonces, básicamente, esta ecuación, como está escrita aquí, en realidad es la ecuación de Klein-Gordon. Esta ecuación que está acá se denomina ecuación de Klein-Gordon. La ponemos acá explícitamente.
Miren que omega sub 0 cuadrado es distinto de 0 por lo que está este término. Esta ecuación diferencial, la ecuación de Klein-Gordon, aparece en mecánica cuántica más adelante. Bueno, pues aparte de que nos apareció aquí, ¿no?, como una generalización de un sistema de osciladores acoplados al continuo, también aparece más adelante en los sistemas cuánticos para describir las partículas elementales. Entonces, todas las partículas elementales, más adelante, si alguna vez tienen que ver algo con las teorías cuánticas, sobre todo la teoría cuántica de campos, eso es cuántica relativista, bueno, en fin. Allá esta ecuación aparece para describir las funciones de onda de las partículas elementales, donde estas funciones serían, en ese caso particular, distribuciones de probabilidad. Distribuciones de probabilidad que representan a las partículas. Entonces son campos cuánticos, campos cuánticos. Y entonces esta ecuación de Klein-Gordon sería la ecuación que satisface todas las partículas elementales o los campos asociados a las partículas elementales, al electrón, a cualquier fermión, en fin, a los bosones, al bosón de Higgs, a los leptones, etcétera. Todas las partículas van a satisfacer esta ecuación. A nosotros nos apareció aquí de otra manera, ¿no? De una manera totalmente distinta, pero bueno, esto aparece también en la mecánica cuántica. Pero a nosotros no nos interesa tanto la ecuación de Klein-Gordon, simplemente lo menciono. A nosotros nos interesa la ecuación de onda. En la ecuación de onda, omega sub 0, en este caso particular, es igual a 0. Es igual a 0. Entonces, únicamente consideramos las frecuencias de los modos normales de oscilación. Acá este término no va a aparecer. No aparece la frecuencia natural. Y entonces la ecuación de onda queda escrita de la siguiente manera. Es el caso en el que omega sub 0 es igual a 0. Entonces cogemos esta ecuación y la escribimos así. Este término lo vamos a hacer tender a 0. Y entonces nos queda únicamente esta ecuación que está aquí. A esta ecuación se le conoce como ecuación de onda en una dimensión. Aquí estamos en una única dimensión porque mire que la única variable es z. Es z. Y es la ecuación que satisface estos sistemas físicos que están aquí. Estos sistemas que están acá. La ecuación, esta ecuación que está aquí. La ecuación de onda. Y entonces, por ejemplo, una cuerda, bueno, hay otra manera de llegar a la ecuación de onda que está hecha en el libro Serway, que ustedes pueden ir a ver cuando quieran. Para la cuerda, cualquier movimiento que ustedes hagan sobre esta cuerda, por ejemplo, ustedes cogen el extremo de la cuerda y lo agitan una vez hacia arriba y hacia abajo, que sería equivalente a coger, por ejemplo, la primera masa y moverla hacia arriba o hacia abajo. Cualquier movimiento que se describa sobre esta cuerda, cualquier movimiento, por ejemplo, un pulso que ustedes vean aquí en una cuerda, es decir, si ustedes cogen el extremo de esta cuerda y lo mueven de arriba hacia abajo, lo que van a observar en la práctica es que hay un pulso que se propaga hacia la derecha. Más adelante tenemos que entender qué significa este pulso, pero esto es lo que se observa en la práctica, ¿no? Cualquier movimiento de esta cuerda o cualquier perfil que ustedes generen al mover la cuerda es solución de la ecuación de onda, por construcción, porque esta es la ecuación que modela, esta es precisamente la ecuación que modela a este sistema físico. Por construcción, nosotros construimos esa ecuación. Y entonces cualquier movimiento de ese sistema va a ser una solución de la ecuación de onda. Y a las soluciones de esa ecuación de onda se les conoce como funciones de onda. Las funciones de onda tienen que tener una cierta forma particular, pero bueno, esa función de onda noten que depende de dos variables. Por ejemplo, del tiempo y de una coordenada, que puede ser X o Z, llámenlo como quieran, ¿no? En este caso particular de la cuerda, miren que la función es y. Es decir, aquí la variable dinámica es esta phi que está acá, es y. Es y. Y en vez de z, noten que la posición de las partículas ustedes la pueden llamar x, ¿no? Pueden decir, aquí está en una posición x, aquí en x más delta x, aquí en x más 2 delta x, etcétera, ¿no? Entonces miren que la posición la pueden etiquetar con x. Por lo que ustedes pueden reemplazar aquí esta phi por una y, porque los elementos de la cuerda se están moviendo en dirección y en realidad, y la posición de cada uno de los elementos de la cuerda con una x.
De tal manera que esta ecuación que está aquí, pues queda escrita de la forma en la que está en el libro Servo, ¿no? De esta manera, ¿no? Pero es exactamente la misma ecuación, ¿no? De 2y de x al cuadrado igual a 1 sobre b cuadrado por de 2y de t cuadrado, donde aquí la velocidad al cuadrado, la pasaron a dividir al otro lado, ¿no? Miren que la pasaron a dividir donde está el tiempo. La pueden dejar aquí multiplicando o pasar a dividir al otro lado. En todo caso, ambas son exactamente la misma ecuación, la ecuación de onda. La ecuación de onda, que es esta misma que está aquí, pero les recomiendo, aunque no, esto no se los dejé como problema de taller, pero esto está hecho en el Serway. En el Serway hay otro método, otra forma distinta de llegar a esta misma ecuación, ¿sí? De llegar a la ecuación que está aquí, a la ecuación de onda. En todo caso, lo que sigue es que nosotros vamos a describir el movimiento de este sistema físico. Es decir, cogemos una red lineal como esta que está aquí, que es nada más una red de n osciladores acoplados, lo llevamos al límite del continuo y obtenemos este tipo de sistemas físicos, ¿no? Por ejemplo, una cuerda en una dimensión, un hilo en una dimensión. Y miramos cómo se mueve esa cuerda. El movimiento de esa cuerda va a estar representado con una función que es solución de la ecuación de onda. Y entonces es importante conocer las soluciones de la ecuación de onda, pero nosotros ya sabemos que por construcción y de acuerdo con el análisis de Fourier, esa solución debe ser de esta forma que está aquí. Una superposición de senos y cosenos. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora simplemente quiero que recuerden que la ecuación que es importante para nosotros es esta, la segunda, la ecuación de onda, sin este término que está aquí. La ecuación de onda. Y es lo que vamos a estudiar más adelante. Entonces, dejo el video aquí para que no quede muy largo.